todos, vamos a continuar con este tema 6 de la asignatura. Nos habíamos quedado en el ejemplo de la distribución normal, que es lo más importante del tema. Lo que más os van a preguntar va a ser que resolváis ejercicios trabajando con la distribución normal. Entonces, vamos a la página 22 del dossier y vamos a resolver este ejemplo. Nos dice, si la nota del examen final se distribuye como una normal de media 5,5, ¿vale? O sea, estamos hablando de que una variable sigue una normal, lo expresamos así, ¿no? De media igual a 5,5 y de desviación típica igual a 2,2. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que cojamos a un sujeto al azar y saque más de un 5? ¿Cuál es la probabilidad de que cogiéramos a un sujeto al azar y nos saque más de un 5? Venga, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Siempre que hagamos los ejercicios, lo primero que tendríamos que hacer siempre es dibujarnos la distribución normal. Siempre nos dibujamos la normal antes de nada porque nos ayudará a evitar líos con el trozo grande, el trozo pequeño. Nos dibujamos la normal donde sabemos que la media es 5,5 y la desviación típica es 2,2. Y ahora nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos más de un 5? Entonces, si nos dibujamos la normal, veremos que el 5 está por debajo del 5,5, ¿no? Así que nos preguntamos por este área de aquí. Lo que nos preguntemos lo vamos a dibujar siempre con el área, como pintado, ¿sí? Así que tengo esta normal y me pregunto por esta probabilidad. Hemos dicho que el proceso siempre era que del valor lo teníamos que pasar a la z con la fórmula y de la z lo pasábamos a probabilidad con la tabla, ¿no? Y que la z la conseguíamos a partir de esta fórmula, valor menos la media entre la desviación típica. Bien, entonces a partir de aquí tenemos esta variable y decíamos que podemos representar la normal estándar, la z, la podemos representar abajo poniendo esta línea con el 0, ¿no? Así que lo primero que vamos a tener que hacer es coger el 5 y con la fórmula pasarlo a z. Una vez lo tengamos, lo buscaremos en la tabla para sacar la probabilidad del trozo grande, ¿no? Así que aplicamos la fórmula. El valor, ¿cuál es? 5, ¿no? Menos la media, que sería 5,5, y entre la desviación típica, que es 2,2. Así que sería 5 menos 5,5 entre 2,2 sería menos 0,23, la z correspondiente. Por tanto, el 5, cuando yo lo paso a z, sería menos 0,23. Lo vamos a dejar siempre a dos decimales, que es como nos lo resuelve la tabla, ¿eh? Así que menos 0,23 es nuestra z. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos la z, pues lo buscamos en la tabla. Y la tabla nos devolverá la probabilidad. Así que buscamos en la tabla del final del dossier, la tabla de la normal estándar. Buscamos en la tabla cuál es el valor. 0,23, ¿no? Decíamos, nos olvidamos del signo, ponemos 0,23, o sea, 0,2, fila 0,2, columna 3, ¿no? Fila 0,2, columna 0,03, sería una probabilidad de 0,5909, vamos a poner dos decimales, sería una probabilidad de 0,59. ¿Hacia dónde sería esa probabilidad? Hacia el trozo grande, ¿no? ¿El trozo grande cuál es? ¿Este o este? Es este, ¿no? Así que esta sería la probabilidad que me están pidiendo, 0,59. ¿Sí? La probabilidad que me da la tabla, en este caso, coincide con la que me están pidiendo. Por tanto, ya lo tenemos resuelto. La probabilidad de que la x sea mayor de 5, la probabilidad de que la x sea mayor de 5, es igual a la probabilidad de que la z sea mayor de 0,59. ¿Sí? Y esa probabilidad... que la z sea mayor que menos 0,23, quiere decir, ¿vale? La probabilidad de que la x sea mayor de 5 es igual a la probabilidad de que la z sea mayor de menos 0,23, que sería 0,59. Pues hay una probabilidad del 59% de que aprobemos este examen, ¿no? Hay una probabilidad del 59% de que saquemos más de un 5 en este examen, ¿sí? Pues ya lo tendríamos resuelto. La probabilidad sería una probabilidad de 0,59. Os recomiendo siempre que hagáis el dibujo, porque si no es fácil que nos liemos. Seguimos, luego dice, ¿y cuál es la probabilidad de que tengamos menos de un 7?
probabilidad de que tengamos menos de un 7. Venga, nos volvemos a dibujar la normal y nos preguntan ahora por la probabilidad de que la x sea menor de 7, ¿no? De que tengamos una puntuación menor de un 7. Nos dibujamos la normal, media 5,5, desviación típica hemos dicho 2,2, ¿no? Y nos dicen probabilidad de tener menos de un 7. Nos pintamos que sería menos de un 7, sería este área de aquí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar la fórmula para que nuestro valor x lo pasemos a z, ¿no? O sea, la z es igual a el valor x, que sería 7, menos la media, que es 5,5, entre la desviación típica, que es 2,2, ¿no? Aplicamos la fórmula y nos quedaría 7 menos 5,5 y todo entre 2,2. Venga, eso nos quedaría una z de 0,68, ¿no? A 2 decimales. Eso quiere decir que si esta es nuestra variable, cuando esto lo paso a puntuación z, es decir, aquella normal de media 0 y desviación típica 1, el 7 corresponde al 0,68 en la z, ¿sí? Nos corresponde a 0,68. Por tanto, ahora nos vamos a la tabla y buscamos el 0,68, ¿no? ¿Qué nos dará la tabla? ¿Esto o esto? La tabla nos da siempre, decíamos, el trozo grande, es decir, nos dará esto, la tabla, ¿eh? Así que la tabla nos va a devolver el trozo grande, en este caso sería esto, el trozo grande, y lo buscamos, sería 0,6 de fila y 8 de columna. 0,68 sería una probabilidad de 0,75. ¿Sí? Sería una probabilidad de 0,75. ¿Sí? Entonces, en este caso es lo que buscábamos. Pues el 0,75 es esta probabilidad, el trozo grande, ¿es el que buscábamos? Sí, pues ya está, hemos acabado el ejercicio. La probabilidad de que la x sea menor de 7 es la misma de que la z sea menor de 0,68. Y eso es igual a 0,75. ¿Sí? Hay una probabilidad del 75% de que saquemos menos de un 7. Probabilidad del 75% de que saquemos menos de un 7. Muy bien. Vale. Y luego nos dice, ¿y cuál es la probabilidad de sacar entre un 7 y un 9? Venga, probabilidad de sacar entre 7 y 9. Este ya sería el apartado C, probabilidad de tener entre un 7 y un 9, ¿no? Venga, lo primero siempre es dibujarnos la normal, ¿no? Es una normal de media 5,5, desviación típica 2,2. Y nos pide la probabilidad de estar entre un 7 y un 9. Nos piden la probabilidad de este área entre el 7, vamos a poner el 9 un poquito más lejos, ¿no? Entre el 7 y el 9, ¿no? Buscamos la probabilidad de estar entre 7 y 9. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pasar primero de todo los dos valores a z para poder utilizar la tabla. La tabla solo la podemos utilizar después de haber pasado los valores a z, ¿eh? Por tanto, la primera z sería igual al valor que sería 7 menos 5,5 entre 2,2, que es la desviación típica. La segunda z sería 9 menos 5,5 y entre 2,2. Venga, así que hacemos estos dos cálculos. El primero ya lo habíamos hecho antes, que era 0,68, ¿no? Y el segundo nos daría 9 menos 5,5 entre 2,2, sería 1,59. Así que ya tenemos las dos zetas calculadas. El 7 es equivalente a una z de 0,68, el 9 es equivalente a una z de 1,59. Ya tengo las dos zetas. Entonces, ¿qué hacemos? De los valores los hemos pasado a z con la fórmula, pues ahora buscamos las probabilidades en la tabla y luego ya hacemos las operaciones que hagan falta. Nos vamos a la tabla. Nos vamos a la tabla de la normal, ¿no? Y decimos, vale, 0,68, bueno, esto lo hemos buscado antes, ¿no? 0,68, antes hemos dicho que dejaba una probabilidad de trozo grande
de 0,75. Y el 1,59, también la tabla me va a devolver su trozo grande, ¿no? ¿Este o este? Pues este, ¿no? Así que el 1,59 sería 1,5 en la tabla, fila 1,5, y 9 de columna sería 0,94. Sería 0,94. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo lo resolvemos? Pues lo que me están preguntando es la probabilidad del intervalo entre 7 y 9. Entonces tengo la probabilidad de menos de 7 y la probabilidad de menos de 9. ¿Qué debería hacer? La probabilidad de menos de 9, o sea, toda esta, le quito esto, menos de 7, y me quedará el espacio entre los dos. Así que sería hacer 0,94 menos 0,75. Y eso sería igual a un 0,19, ¿no? Por tanto, en este ejemplo, la probabilidad de que la variable esté entre 7 y 9 es igual a la probabilidad de que la z esté entre 0,68 y 1,59. ¿Sí? Y esa probabilidad es igual a 0,94 menos 0,75, es decir, 0,19. Pues la respuesta sería que hay una probabilidad del 19% de que saquemos una nota que esté entre el 7 y el 9, ¿no? Una probabilidad del 19%. Venga, muy bien. Pues este sería el apartado C que os pedía, ¿no? Siguiente apartado, que sería el último ejemplo, el último tipo de ejercicio que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Cuando decimos tipos de ejercicios era normal. Nos dice probabilidad de estar entre un 7 y un 9. El apartado D sería la probabilidad de que la variable esté entre un 5, entre un 5 y un 7. Probabilidad de estar entre un 5 y un 7. Nos dibujamos la normal, ¿no? Es una normal de media, hemos dicho 5,5 y desviación típica 2,2, ¿no? Probabilidad de estar entre un 5 y un 7, nos han dicho. Ahora, la probabilidad que buscamos sería esta. ¿Sí? Venga, entonces, volvemos a estar en la misma situación. Nos pide la probabilidad de un intervalo, de estar entre 5 y 7, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre el mismo procedimiento. La variable la tenemos que pasar a z, ¿no? La nota del examen la tengo que pasar a z. Tengo que saber cuál es la z equivalente al 5 y la z equivalente al 7. Así que hacemos las dos zetas. El valor de la primera z es el 5 menos 5,5 de media entre 2,2 y el valor de la segunda z es el 7 menos 5,5 y entre 2,2, ¿no? Entonces, si ponemos el 5, lo habíamos hecho antes, ya lo tengo borrado, hemos hecho el menos 0,23, ¿no? Y este era el 0,68, ¿no? Muy bien, por tanto el 5 cuando lo paso a z es menos 0,23 y el 7 cuando lo paso a z es el 0,68. Por tanto, menos 0,23 y 0,68 son los dos valores z equivalentes, correspondientes a los valores x que hemos trabajado. Entonces, una vez tengo esos valores, vamos a buscarlos en la tabla, ¿no? Ya tengo la z, ahora los buscamos en la tabla. Problema: cuando yo busque este valor en la tabla, me va a devolver su trozo grande. ¿Cuál es el trozo grande? ¿Este o este? Es este, ¿no? El trozo grande es este. Valor 7, es decir, el 0,68. ¿Cuál es su trozo grande? Pues este, ¿no? O sea que ahora vamos a tener probabilidades, cuando las buscamos en la tabla, tendremos probabilidades que estarán cruzadas, ¿sí? De forma que luego vamos a tener que arreglar esto para poder restarlas, ¿sí? Así que empezamos buscando el menos 0,23. Yo lo busco en la tabla como 0,23, siempre que piense que la tabla nos da el trozo grande. 0,23, 0,2, 3. La probabilidad es 0,59, la habíamos buscado antes, ¿no? Después, probabilidad de menos de 0,68, también la hemos buscado antes,
0,6, columna 8, sería 0,75, ¿no? Sí, ya tengo las dos probabilidades, esta y esta. Pero claro, eso no lo puedo restar, no tiene sentido, no, una va para un lado, la otra va para el otro, eso ahí no tiene conceptualmente ningún sentido. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que decíamos, cogemos una de las probabilidades, por ejemplo la que vaya hacia la derecha, y le cambiamos el sentido. Es decir, la ponemos hacia el otro lado, es decir, la restamos a 1. 1 menos 0,59 sería igual a 0,41. Entonces, ahora ya tengo las dos probabilidades hacia la izquierda. Todo esto es 0,75, todo esto es 0,41. Por tanto, si a 0,75 le quito 0,41, me queda el espacio entre los dos. Así que al final sería 0,75 menos 0,41. 0,75 menos 0,41 nos daría una probabilidad de 0,34. Muy bien, pues esa es la probabilidad que estábamos buscando, una probabilidad de 0,34. ¿Sí? La probabilidad de 0,34 sería la probabilidad de que en este examen saquemos entre un 5 y un 7. Muy bien, pues hemos visto ya todos los ejercicios que nos pueden salir y que implican seguir esta secuencia, ¿no? Pero habría un último tipo de ejercicio en el que vamos a tener que hacer el procedimiento, pero del revés. Vamos a tener que hacer el procedimiento del revés, que sería este apartado E. Nos dice, ¿y qué nota limita el 10% mejor de la clase? ¿Cuál es la nota tal que nos limita el 10% mejor? ¿Cuál es la nota que por encima de ella deja el 10%? Así que si estos son las notas del examen, con media 5,5, desviación típica 2,2, yo me estoy preguntando por cuál es el valor que me deja el 10% hacia el lado derecho. ¿Cuál es el valor que me deja un 10% aquí? Vamos a ponerlo así. Fijaros que ahora es diferente. Hasta ahora yo tenía el valor y me preguntaba por la probabilidad. Tenía el valor y quería llegar a la probabilidad, ¿no? Ahora es al revés. Ahora tengo la probabilidad y quiero llegar al valor. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hacer toda la secuencia que hemos visto, pero hacerla del revés. Es decir, empezaremos por la probabilidad, lo pasaremos a z, y luego lo pasaremos a x. Vamos a hacer la secuencia del revés. ¿Sí? Así que empezamos con la probabilidad, ¿no? Esta es mi variable, esta es la z. Empezamos con la probabilidad. La probabilidad siempre tiene que estar expresada como trozo grande para trabajar con la tabla, ¿eh? Así que 0,1 no lo voy a encontrar en la tabla, porque la probabilidad de la tabla siempre es la del trozo grande. Así que, ¿cuál es la probabilidad del trozo grande? Este valor de aquí. Si esto es 0,10, pues esto es 0,9, ¿no? Lo resto a 1. 1 menos 0,10, 0,90, ¿no? Así que, primero, saco la probabilidad, pero bien expresada. La probabilidad del trozo grande. Ya tengo la probabilidad del trozo grande. Ahora lo busco en la tabla y me dará la z. Así que vamos a ir a la tabla del final del dossier. En la tabla del final buscamos, en la tabla de la normal estándar, cuál es el valor que más se aproxima a 0,90. ¿Cuál es el valor que más se le aproxima a 0,90? El valor que más se acerca a 0,90 sería... Hay que buscarlo al revés, ¿eh? Ahora no hay que buscarlo en los bordes, sino que hay que buscarlo en el centro, en la tabla. ¿Cuál es el que más se acerca a 0,90? No hay ningún 0,90 exacto, pero el que más se acerca es el 0,8997, ¿no? Porque se aleja 3/10 milésimas, ¿no? El siguiente valor ya es 0,9014, o sea, se aleja en 14/10 milésimas. Está más cerca 0,8997, ¿sí? Así que el valor más cercano es el 0,8997, ¿no? La probabilidad de 0,8997. ¿Y ese qué valor es? Pues el valor 0,8997, si nos vamos a la fila y la columna correspondiente, ¿no? Si nos vamos a la fila y la columna, nos daría 1,28. Nos da 1,28, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta... tenemos que tener en cuenta que la tabla hemos dicho que no nos da negativos. Así que si yo estuviera en este lado y fuera una z en este lado, sería una z negativa, ¿eh? ¿Sí? Si hubiera salido en este lado, si me han preguntado por el 10% inferior, también el trozo grande hubiera sido 0,90.
pero el valor hubiera sido una z de menos 1,28. ¿Sí? Por tanto, yo con la tabla consigo la z, pero el signo se lo doy yo, El signo se lo doy yo porque la tabla no me da negativos. Así que estoy a la derecha, es positiva. Bien, 1,28. ¿Sí? Así que de la probabilidad inicial, que era 0,9 del trozo grande, lo he pasado a z, que es el 1,28. ¿Sí? Lo he pasado a z. Y ahora lo voy a pasar a x. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula, ¿no? Lo mismo de antes. Es decir, el valor menos la media entre la desviación típica. ¿Cuál ha sido el valor z? 1,28. Ahora la x es la que no tengo. Es lo que me pregunto. Menos la media de 5,5 y la desviación típica de 2,2. Por tanto, el valor x que quiero conseguir sería 1,28 por 2,2 más 5,5. Y eso nos daría una x de 8,316. 8,316. Muy bien, por tanto, sería una x de 8,316. Es decir, el 10% mejor de la clase tiene más de un 8,316, ¿no? Este valor A es igual a 8,316, ¿no? El valor que limita el 10% superior de la clase es 8,316. Fijaros que hemos estado haciendo todo el proceso pero del revés, ¿no? Es decir, hemos empezado con la probabilidad del 10%, la expreso como trozo grande, o sea 0,90. Ese 0,90 lo busco en la tabla, me da la z de 1,28. Y una vez tengo la z de 1,28, lo paso a x mediante la fórmula, ¿sí? Así que trozo grande, en la tabla al revés saco fila columna, saco el 1,28, y el 1,28 después lo resuelvo y lo convierto en el valor x mediante aislarlo en la fórmula. Muy bien, pues ya lo tendríamos resuelto. Pues estos son todos los ejercicios que nos pueden salir de la distribución normal. Un ejercicio de una probabilidad simple, que sea el trozo pequeño, entonces lo resolvemos y la probabilidad la restamos a 1, como el ejemplo que vimos de la altura, ¿no? Después puede ser un ejemplo que me pida el trozo grande, entonces directamente la probabilidad de la tabla es la que me sirve, y luego puede ser un intervalo que habrá que restar las dos probabilidades. Si las dos van al mismo lado, pues tal cual las restamos. Si una va a cada lado, una le cambio el sentido, entonces las dos las resto, ¿sí? Y finalmente puede ser un ejercicio al revés, que me den la probabilidad y me pregunten por el valor, pues hago todos los pasos igual, pero del revés. ¿Sí? Venga, muy bien, pues eso es lo más importante del tema, que sepáis hacer ejercicios, de la distribución normal. Bien, vamos a la página 23. Venga, y luego tenemos las distribuciones asociadas al proceso de muestreo. ¿Sí? Distribuciones asociadas al proceso de muestreo. Hemos visto la distribución normal, pero después tenemos algunos modelos de probabilidad que se basan en la normal, pero que siguen otra forma. Por ejemplo, tenemos la distribución chi cuadrado. ¿Sí? O sea, de modelos de probabilidad hemos visto la normal estándar, ¿no? Que era la media 0, desviación típica 1, ¿no? La normal. Pero también, si tenemos una suma de distribuciones normales, ¿sí? En algunos casos nos encontramos con una suma de normales, z1 al cuadrado más z2 al cuadrado más z3 al cuadrado. Entonces, cuando tengo una variable que viene de sumar una serie de normales al cuadrado, que lo veremos en la asignatura del semestre siguiente, la de TAIP, en ese caso la probabilidad se reparte según un modelo de chi cuadrado, ¿sí? Es un modelo que ahora es unilateral porque está todo al cuadrado, o sea que hemos perdido el signo, ¿no? Es un modelo de chi cuadrado, donde dependerá de los grados de libertad, será de una forma o será de otra. De chi cuadrados vamos a tener muchos modelos de chi cuadrado diferentes,
¿sí? En función de los grados de libertad. Así como de la z solo hay una, de chi cuadrado hay infinitas chi cuadrados. Hay tantas chi cuadrados como grados de libertad tenga, ¿no? Si hablamos de que tenemos un grado de libertad, pues sería como que la esperanza estaría en el 1. 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, ¿no? Entonces, la distribución, por tanto, chi cuadrado es un modelo de probabilidad que se da cuando tenemos una serie de variables elevadas al cuadrado. Dice, es asintótica y cambia en función de los grados de libertad. Cuanto más grados de libertad, como tenéis en el dibujo, más hacia la derecha se va la curva, ¿no? Parte del 0 es asintótica por la derecha, es decir, esto va hasta el más infinito, ¿no? Y la esperanza son los grados de libertad, lo que os decía, ¿no? La esperanza matemática, la media, serían sus propios grados de libertad. Así que cuanto mayor sean los grados de libertad, que significa más suma de normales al cuadrado, más será su esperanza. Y la varianza sería el doble de los grados de libertad, 2 por v. ¿Sí? Vale, entonces, bueno, esto sería, los grados de libertad sería el número de normales al cuadrado que estamos sumando. ¿Sí? Bien, si queremos calcular alguna probabilidad de la chi cuadrado, esto todavía no lo vamos a utilizar, es una introducción para después cuando lo hagáis en TAIP, ¿vale? Entonces, en la tabla de la chi cuadrado me van a dar aquí los grados de libertad, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y aquí tendremos la probabilidad, ¿sí? Y aquí tendremos los diferentes valores de chi cuadrado, ¿sí? Tendremos toda una serie de números en la tabla, ¿sí? Así que a partir de aquí yo podría utilizar la tabla para sacar cualquier probabilidad. Me dice una chi cuadrado con 3 grados de libertad y que deja una probabilidad del 0,90. Pues entonces nos buscamos esto con 3 y aquí nos da el número chi cuadrado. Va diferente de la normal. En la normal por dentro de la tabla teníamos probabilidades. Aquí no, aquí tenemos valores de chi cuadrado, ¿vale? Así que tengo una chi cuadrado, por ejemplo, de 7 con no sé cuánto. Pues eso, el valor que me encuentre aquí, ¿no? Aquí tengo grados de libertad en las filas, en las columnas tengo diferentes probabilidades y luego lo que me encuentro con los grados de libertad y la probabilidad correspondiente es el valor chi cuadrado que nos limita no sé qué, ¿no? Por tanto, si yo hago esto, 3, que deja una probabilidad de 0,90 para la izquierda y nos da 7, pues ese 7 es el valor chi cuadrado que estoy buscando. La chi cuadrado que con 7 grados, perdón, la chi cuadrado que con 3 grados de libertad deja un 0,90 de probabilidad acumulada, por ejemplo, ¿no? Vale, así que nada, solo os explican un poco cómo utilizar pues la tabla, porque la utilizaréis en TAIP. Bien, luego tenemos otra distribución que es la distribución T de Student. La distribución T sale de hacer esta operación, sería una puntuación z dividida entre la raíz de una chi cuadrado entre sus grados de libertad, ¿no? Sería esa operación. Y básicamente es una distribución que es como la z, es decir, está centrada en el 0, pero que cuando tenemos pocos grados de libertad, esta distribución va a ser más estirada que una z, tendrá mayor dispersión. A medida que aumentemos los grados de libertad, cada vez la t se aproxima más a la z, hasta que con una muestra muy grande, con unos grados de libertad muy grandes, acabaríamos teniendo una distribución normal estándar, una z. Así que la t es una distribución que utilizamos en algunos casos en el estudio de las medias, cuando trabajamos con muestras, lo veremos en la siguiente asignatura, la de TAIP, ¿vale? Pero es una distribución que utilizamos en una situación particular cuando trabajamos con muestras y no es más que una z que cambia en función de los grados de libertad. Si tenemos pocos grados de libertad, es una z estirada. A medida que aumenta los grados de libertad, cada vez se aproxima más a una z. Y con una muestra grande, que serán grados de libertad grandes, entonces acabaremos siguiendo perfectamente una distribución normal, ¿vale? Así que es simétrica, pero más dispersa que la normal estándar, aunque se le aproxima a medida que aumentamos los grados de libertad, y se usa cuando trabajamos con medias con sigma desconocida. Eso lo veremos más adelante. Bueno, en la siguiente asignatura. Dice, es asintótica respecto al eje de abscisas, ¿no? Como la normal, su esperanza matemática es el 0, como la normal estándar, y la varianza depende de los grados de libertad, sería v entre v menos 2, la varianza de una distribución t. Bueno. Bien, y luego por último tenemos la distribución, bueno, y luego esto si lo tenemos que buscar en la tabla, lo único que tendremos que hacer es lo mismo que con la chi cuadrado que decíamos. Aquí tendríamos los grados de libertad, 1, 2, 3, aquí tendríamos la probabilidad, ¿sí? Entonces, si me dicen, por ejemplo, pues 0,99 con 3 grados de libertad, pues buscaríamos
el valor que estuviera aquí, ¿no? Si digo, ¿cuál es el valor t que deja un 0,99 acumulado con 3 grados de libertad? Pues haríamos esta operación, ¿sí? Y nos devolvería el valor t, sería el valor que tendríamos aquí. Os pueden pedir que utilicéis la tabla, pero como un ejercicio más bien de saber usar la tabla, porque no le vamos a dar ninguna utilidad práctica hasta la asignatura de TAIP, ¿sí? Bien, y luego por último tenemos la distribución F. La distribución F sale de una relación de dos chi cuadrados entre sus grados de libertad, ¿sí? La distribución F tiene 2 grados de libertad y es una división entre dos chi cuadrados, entre sus propios grados de libertad, ¿sí? Entonces, si tenemos dos normales al cuadrado, es decir, dos chi cuadrados, que las dividimos, por ejemplo, cuando hagamos una relación de varianzas, entonces vamos a utilizar esta distribución F. La distribución F es como la chi cuadrado, parte del 0, y luego, en función de los grados de libertad 1 y 2, pues puede tener formas diferentes, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de distribuciones F, ¿no? Es como la chi cuadrado, pero aquí tenemos 2 grados de libertad, grados de numerador y de denominador, que se dice, ¿vale? Los grados de arriba y los grados de abajo. Entonces, es asimétrica, cambia en función de los grados de libertad V1 y V2, parte del 0, es asintótica por la derecha, es recíproca a partir de sus grados de libertad, ¿vale? Se cumple esa propiedad, tampoco es muy importante, y esperanza y varianza dependen de sus grados de libertad. Tenéis aquí estas fórmulas, no os las van a preguntar, tampoco, ¿vale? Esperanza y varianza de la F no es necesario entenderlo. Bueno, bien, introducción a la inferencia estadística. Bueno, entonces tenemos que cuando trabajemos con muestreo, es decir, con que tenemos una población y nos preguntamos sobre una muestra, o cogemos una muestra, entonces podemos trabajar con una distribución z para entender la probabilidad de que me salga en la muestra un valor u otro, podemos utilizar una z, o una chi cuadrado, si hablamos de algo al cuadrado, por ejemplo, cuando hablemos de una varianza muestral, utilizaremos una chi cuadrado, o una t cuando se trabaja con medias, con sigma desconocida, o una f cuando se habla de una relación de varianzas, por ejemplo. Ahora es muy abstracto esto es solo como una introducción de que hay otras distribuciones continuas asociadas a la normal que utilizaremos en la asignatura siguiente de estadística, que es la de TAIP, ¿sí? ¿Vale? Así que estas las utilizaremos cuando hablemos de muestreo, de población y muestra, ¿no? Y introducción a la inferencia estadística, solo se explican un poco a qué se refiere la inferencia estadística. Sí, esto lo veremos en la próxima asignatura. Repito, es una introducción. El tema será que normalmente tenemos una población, que es lo que queremos conocer. Por ejemplo, todos los alumnos de la asignatura de DEDAP, ¿no? Todos los alumnos de la asignatura de DEDAP es mi población entera. ¿Qué ocurre? Que normalmente, en la vida real, no tenemos acceso a toda la población entera y por tanto cogemos una pequeña muestra. Esa muestra es un grupito representativo de la población, ¿no? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando hablemos de la población entera, podemos tener, por ejemplo, la nota media del examen puede ser de toda la población entera, es decir, de todos los alumnos, o podría ser que yo hubiera cogido un grupito de 30 alumnos al azar porque no tengo acceso a toda la población y hablemos de la nota media, pero de mis 30 alumnos, ¿sí? Así que cualquier indicador estadístico de los que hemos estado viendo en esta asignatura, por ejemplo, la media o la varianza o una proporción, cualquier indicador estadístico se puede referir a la población entera o se puede referir a la muestra, ¿sí? Normalmente la población va a ser desconocida y lo que vamos a tener es una muestra. Entonces, la inferencia estadística es el proceso por el cual, a partir de lo que obtenemos en una muestra, a partir de la media muestral, de la varianza muestral, de lo que sea, intentaremos entender qué es lo que ocurre en toda la población. Eso es el proceso de inferencia estadística. Sí, así que hasta ahora hemos estado trabajando que teníamos unos datos y ya está. Y con esos datos les sacábamos los descriptivos o calculábamos probabilidades, lo que fuera, ¿no? Pero teníamos unos datos y ya está. Pero normalmente esos datos no son los datos de toda la población entera, no son las notas de todos los alumnos que han hecho el examen de DAP. No, normalmente son una pequeña muestra de la población. Así que vamos a necesitar unas determinadas técnicas que veremos en la asignatura posterior, que es la de TAIP. Necesitamos unas técnicas para que los resultados obtenidos en mi muestra los pueda extrapolar a la población entera. Y eso es el proceso de la inferencia estadística, ¿sí? Así que en esta asignatura hemos trabajado con descriptiva, resumir unos datos que tenemos, ¿no? Y con probabilidad. Y en la próxima asignatura
toda la asignatura prácticamente va a ser de inferencia estadística. Técnicas para que a partir de una muestra podamos entender una población, ¿sí? Bueno, lo haremos en la próxima asignatura, ya es una pequeña introducción. Muy bien, pues lo dejaremos aquí. Después en la página siguiente, la página 24, tenéis el espacio para el esquema, eso lo rellenaremos en el directo, haremos un esquema de toda la teoría. Y luego tenéis el tutorial de Jamovi, ¿vale? En el próximo vídeo tendréis ese tutorial del programa informático que utilizáis, normalmente el Jamovi, supongo que este año también, ¿vale? Así que nada, y luego ya nos quedarán la clase o las clases en directo, ¿sí? Recordad que las clases en directo son las clases más importantes, que vamos a trabajar con los modelos de examen, resolveremos las dudas, haremos un poco de esquema y resolveremos modelos de exámenes que veréis que son muy parecidos a los que os van al examen que vais a tener. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Hasta el próximo vídeo.